Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes para todos. Creo que estamos en horario, bueno, súper puntuales. Hay buena cantidad de público. Seguramente llegue más gente en el transcurso de estos primeros minutos y seguirá sumando. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar. Buenas tardes. Espero que hayan arrancado bien el año, que empezó un poco ahora, ¿no? La verdad es que, bueno, la cronología de enero no dice mucho, se empieza a trabajar más en marzo, más en abril, y en eso estamos nosotros. Así que bueno, de vuelta, bienvenidos. Les cuento que este evento que vamos a empezar hoy forma parte del ciclo de charlas que tenemos en la maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, un programa de estudios que consideramos único, por un lado porque combina tanto la enseñanza de la economía como la enseñanza de las ciencias políticas, y por otro lado por el tipo de biblioteca que se lee, ¿no? Como dice mi compañero Adrián Ravier, que es el director de esta maestría, leemos la otra biblioteca, es decir, lo que llamamos la economía mainline, la corriente fundamental del análisis económico que combina las enseñanzas de la escuela austríaca, el análisis institucional, el public choice, algo de economía experimental. Pero bueno, no nos quedamos solo ahí, también a nuestros alumnos le damos formación en filosofía de la ciencia, filosofía, historia económica, historia del pensamiento, y por supuesto una amplia gama de materias de ciencia política que van desde la filosofía política hasta las políticas públicas más prácticas. En el marco de esta maestría entonces nos interesa también debatir, tener un espacio para pensar, para charlar, conversar, debatir ideas, debatir sobre visiones del mundo, ¿no? Y obviamente que el espectro izquierda y derecha siempre son importantes y son definiciones relevantes, por más que algunos digan que bueno, que eso ya está perimido y que no tiene tanto sentido. Es claro que cuando estamos frente a una persona de izquierda podemos darnos cuenta, y cuando estamos frente a una persona de derecha también, más allá de que a veces los límites sean un poco difusos y no haya una clara posicionamiento excesivamente delimitado. Y es por eso que nos pareció súper relevante tener hoy con nosotros la presentación de un libro que se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha, pensando como que en algún momento esta actitud ante la vida, este ser rebelde, rebelarse frente al sistema, querer cambiar el statu quo, haya sido patrimonio de la izquierda, y parece que hoy eso está cambiando, ¿no? Tal vez lo vemos desde una mirada liberal, pero también desde la izquierda están viendo que esto puede ser una realidad, ¿no? Que hoy sea la derecha la que está más en rebeldía. Pero bueno, y para hablar de eso tenemos nada menos que a su autor, que es Pablo Stefanoni, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, publicó varios artículos y libros sobre las izquierdas y América Latina, y combina el trabajo periodístico con la investigación en ciencias sociales. Es autor de Los inconformistas del centenario, Intelectuales, Socialismo y Nación, en una Bolivia en crisis, y coautor con Martín Bania de Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. Y además, recientemente ha publicado, bajo el sello editorial del siglo XXI, este libro, La rebeldía se volvió de derecha, que como cosa introductoria, como comentario breve antes de arrancar, es fundamentalmente una excelente investigación sobre esta nueva derecha, este movimiento que está en auge, que tiene sus expresiones políticas en Trump, Bolsonaro, Orbán, pero también está como movimientos disgregados alrededor del mundo, sin claros referentes. Pero, bien, decir eso, ¿no? Que es una muy buena investigación. Hay un capítulo sobre la Escuela Austríaca de Economía que es realmente muy interesante y no dice nada errado, así que en ese sentido, muy bueno. Y para también conversar sobre este tema, lo hemos invitado al querido y amigo de la casa Alejandro Bongiovanni, que es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella y máster en Economía y Ciencias Políticas, nada menos que por ESEADE, a donde también
da el curso de Economía del Sector Público y Public Choice, que compartimos como docentes con Alejandro. Alejandro hizo recientemente una reseña sobre este libro y va a ser rico que podamos conversarlo todos. La idea entonces es que Pablo empiece, nos cuente un poco de qué se trata el libro, nos cuente, bueno, su interés y las conclusiones a las que llega, y después que podamos tener alguna charla con Alejandro, él y yo, y obviamente hacia el final también responder las preguntas que surjan del público. Así que bueno, obviamente muchas gracias Pablo, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos por estar, y te cedo la palabra a Pablo, y será un gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias Iván, también Alejandro por participar hoy, también por la reseña en la revista Seúl. Era, bueno, un desafío participar de este debate. Es obviamente distinto a otras presentaciones del libro, en otros espacios, llamémoslo progresistas, donde de algún modo es más previsible la lectura del libro, aunque de todos modos es un libro un poco particular, yo creo, porque atraviesa muchas cosas y entonces no era obvia la recepción que iba a haber. Gracias también por los comentarios sobre la escuela austríaca, me deja tranquilo de algún modo, porque ustedes son los expertos en la escuela austríaca y para mí fue interesante leer o releer cosas que tenían que ver con eso para reponer de algún modo una genealogía del capítulo sobre el libertarismo y sus derivas. Y me parece que sobre todo este tipo de charlas cruzadas son interesantes para romper burbujas que no solo están en Internet, sino que también están en la sociabilidad cotidiana de todos y todas, porque me parece que hay como zonas de confort donde uno se mueve, ya más o menos sabe, se dan demasiadas cosas por aceptadas y no hace falta como poner en el tapete un montón de cuestiones porque hay demasiadas complicidades en las conversaciones, ¿no? Y me parece que eso era un desafío interesante y me parece que está bueno, sobre todo en estos climas que son a veces políticamente muy crispados y que la crispación política se traslada como crispación intelectual. Y me parece que no está mal, o me parece que es positivo, sin pensar una cosa ingenua de un consensualismo donde la política toda se va a resolver por charlando y con una racionalidad de comunicativo o lo que sea, pero sí me parece que el debate intelectual tenga cierta autonomía frente a la acción política, y eso me parece interesante. Un poco desde dónde escribí el libro, quizás. Yo me fui interesando, el libro quizás es una especie de tránsito por algunos intereses u obsesiones personales en el último tiempo, que me pareció que podía volverse un libro, y en siglo XXI les pareció que podía ser interesante también que eso se volviera un libro, porque el objeto no era tan obvio al comienzo. Si uno dice, bueno, ¿qué es el objeto del libro? Las nuevas derechas, pero la cultura de derecha, de las nuevas derechas en Internet, o la derecha política, o qué es la... Yo coincido con lo que dijo Iván, de que derecha e izquierda sigue siendo un eje que ordena la política. Creo que obviamente no es suficiente. Tampoco creo que lo fuera antes. A veces me parece que se idealiza cuán dividido el mundo entre izquierda y derecha estaba antes, como si todo hubiera encajado así, cuando en realidad quizás son un grupo de países que lograron que el espacio político se dividiera entre izquierda y derecha de manera más clara, pero en realidad siempre hubo fenómenos políticos que por encima de eso, digo, claramente el nazismo, uno podría decir es de derecha, pero claramente rompe el juego político de entonces, el gaullismo en Francia, digo, está lleno de cosas, digo, y siempre hubo trabajadores que votaron o que se organizaron en sindicatos católicos, digo, me parece que también hay a veces una idealización de que antes todo era izquierda-derecha y que ahora no es nada. Y yo creo que antes explicaba algunas cosas y hoy también, y lo que haría más que abandonar esos ejes es agregarle otros ejes, como muchos lo hacen, decir, bueno, hay izquierdas, derechas, pero también hay conservadores y liberales, hay, no sé, cosmopolitas y nacionalistas, hay muchos ejes que se superponen, y eso quizás ubica a cada uno en distintos cuadrantes,
y se puede hablar ahí de identidades políticas más precisas, pero me parece que, como decía Iván, uno reconoce, quizás es más fácil reconocer a alguien que es de derecha o de izquierda que explicar en una conferencia qué es la derecha y qué es la izquierda, donde siempre es difícil, hay tantas variables, pero eso me parece que es interesante. Desde mi lado estudié siempre más las izquierdas, efectivamente. El libro que mencionó Iván es una tesis que hice de doctorado sobre Bolivia, que es un tema que seguí mucho porque viví allá varios años, y es sobre Bolivia en los años 30. Y después hicimos con Martín Baña un libro que salió por País 2 por los 100 años de la Revolución Rusa, donde tratamos de repensar ese fenómeno. En segundo lugar, aunque no se nota, creo, estudié economía como carrera de licenciatura, nunca ejercí como economista, pero tengo ahí como algo de mi... Por eso es que me gusta la escuela austríaca por una razón, no siempre por coincidir, pero sí por tener una visión quizá más holística, más articulada de la economía con el resto de las dinámicas sociales, y porque padecí bastante estudiando economía en los años 90, la matemática, economía y demás. De hecho, ahí tuve, quizás como dato de color, pero tuve a Javier Milei como profesor de microeconomía en la UBA, que era ayudante de Javier Fingman, y daba ahí cuando Javier Milei era un neoclásico tan entusiasta como ahora minarquista o anarcocapitalista, digamos. En ese entonces era un neoclásico entusiasta que llenaba los pizarrones de fórmulas matemáticas. Bueno, creo que pero ahora con una mezcla austríaca y economía matemática particular. En tercer lugar, me interesaba ver un poco también qué había en términos de ideas en el mundo hoy de las derechas. Tomé como un espacio que está, como podríamos decir, las derechas alternativas, pero lo que está un poco a la derecha de la derecha liberal conservadora, llamémosle, por llamarla de algún modo convencional. Había, por ejemplo, un artículo de Anne Applebaum que decía que directamente que esta nueva derecha había acabado con Reagan y Thatcher y había construido otra cosa, y escribía eso en una nota que después se tradujo en El País, pero ella escribe en The Atlantic bastante, y entonces me empecé a ver realmente qué había ahí, qué eran estas derechas alternativas, que estaba la derecha de la derecha convencional, llamémosle así, o del neoconservadorismo tradicional. Me parece que para reconstruirlo, me parece que tiene puntos en común formales con las izquierdas, en el sentido que hay en todo este mundo, galaxia, muchos debates doctrinarios, citas de autoridad, lecturas que hacen que se discuta a veces como discute la izquierda marxista en sus distintas corrientes, ¿no? De citar autores, decir, no, este dijo esto, eso no, hoy es menos habitual en la política, ¿no? Menos habitual que se discuta política con autores, ¿no? Y entonces me interesaba básicamente cartografiar. Quizás el libro, si lo tuviera que definir, es una cartografía de ideas, figuras, también clivajes de las distintas derechas. Y yo creo que si uno mira el mundo, efectivamente, detrás de este paraguas, de hecho hay, en una parte trato de resumir un poquito que hay discusiones o propuestas de cómo nombrar a esto. Nuevas extremas derechas, derechas alternativas, posfascismo, qué es, ¿no? ¿Cómo se puede nombrar? Después creo que si uno pone bajes ahí interesantes, por lo menos mirando así, algunos voy a mencionar simplemente para la discusión, pero si uno mira a Europa, hay atlantistas y otros que miran más hacia la cosa rusa o euroasiática contra la Unión Europea, liberales y lo que ahora llaman algunos chauvinistas de bienestar, que en realidad lo que proponen es mantener el estado de bienestar, pero solo para nativos, y ahí vemos quizás diferencias entre Vox o Llega o AfD en Alemania con el Frente Nacional, o el ex Frente Nacional, ahora Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen quizás más en esta segunda, o Matteo Salvini, que por momentos discutía la política de austeridad. Bueno, nada es tampoco, son grandes clivajes. Después también en los propios partidos a veces hay distintas
posiciones, y también como hacen política y algunos están más cerca de llegar al poder, apuestas tácticas, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla menos la extrema derecha europea de salir del euro que antes, ¿no? Se acercan algunos a tener más moral. Derechas más conservadoras religiosas, creo que se podría decir más en el sur de Europa y en el centro-oriente, digamos. Vox aparece como mucho más en esa... Claramente los polacos de Ley y Justicia o los Orbán en Hungría. También un clivaje que me parece interesante es las derechas antisemitas clásicas y otras que ven a Israel como un aliado contra el Islam, y hoy hay mucha simpatía por Netanyahu en parte de ese mundo de la derecha alternativa. Entonces, bueno, ahí me parece que se puede ir armando como mapas, que siempre obviamente son inestables. En segundo lugar, de manera un poco esquemática, el contexto global de esto. Quería decir dos cosas. Uno, me parece que hay algo quizás un poco más amplio y casi filosófico, pero me parece que parte de esto opera en un mundo en el cual las imágenes del futuro son crecientemente distópicas y negativas. Me parece que tanto el socialismo como el liberalismo, en tanto ideas emancipatorias, estaban anudadas a una idea de futuro, de progreso ni hablar, pero también de un futuro que iba a ser mejor que el pasado y mejor que el presente. Cuando eso se corta, se debilita, me parece que son otras las identidades políticas que, por lo menos que aparecen como dinámicas. No digo que lo otro desaparezca, pero me parece que la sobreabundancia de distopías. Recién estaba leyendo una columna de Alejandro Galeano en el diario.ar que decía basta de distopías, y decía una frase que la anoté para ahora porque me pareció que resonaba en lo que quería decir: el distopismo actual es una manera de ser conservadores, pero con crispación revolucionaria. Y me parece que eso habilita la idea de que el futuro es una amenaza, que en muchos sentidos, progresistas y reaccionarios, digamos, desde la teoría del gran reemplazo, que dice que los migrantes van a reemplazar, que hay una conspiración, el reemplazo de la población y la civilización europea por migrantes no blancos, hasta el cambio climático, hasta la idea de la uberización del trabajo o de los robots que nos van a dejar a todos en la calle. Lo que antes incluso era positivo, pensar que se iba a trabajar menos porque el trabajo se iba a automatizar, hoy es una amenaza. Y me parece que eso opera en todos los niveles, y casi es difícil encontrar imágenes de futuro creíbles, positivas, ¿no? Me parece que eso habilita utopías reaccionarias, por un lado, algunos que sí están disputando eso en un terreno más Silicon Valley, y decir, bueno, no sé, transhumanismo, cosas por el estilo, y después muchas retroutopías, ¿no? De decir, volver a Arcadias doradas y a pasados mejores. Por eso alguien decía que la consigna de Trump de Make America Great Again, en realidad muchos la leían como Make America White Again, hacer a Estados Unidos blancos de nuevo, ¿no? Blanco de nuevo. Habilitan reacciones un poco retroutópicas, o lo que decía Enzo Traverso como... Pablo, ¿me escuchás? Sí. Se te corta un poco el audio, por ahí podemos probar un ratito sin cámara, a ver si sale mejor el audio. O me muevo a otro lado. Bueno, claro, si por ahí hay una zona con mejor internet. Interesante esta cuestión del futuro distópico, ¿no? Nos van a reemplazar los inmigrantes. Bueno, hay por izquierda y derecha futuros distópicos, Sí. igual. Ah, ahí está. ¿Ahí bien, se Pablo. escucha mejor? Por ahora sí, se ve mejor. No, bueno, lo último se escuchó, ¿no? Creo que hasta ahí se escuchaba igual, ¿no? La segunda cosa relacionada con esto, creo que sí, como una idea de impotencia me parece que está asociada a eso.
había una filósofa española que decía, Marina Garcés, que decía, lo sabemos todo, pero no podemos nada. Una idea de impotencia. Alguien también decía de disociación de la crítica de la emancipación. Me parece que hay algo curioso que esta idea de impotencia. Para la izquierda estamos frente a un mundo dominado por el gran capital, por las corporaciones, y no se puede hacer nada. Esa es la sensación un poco. La izquierda gana una elección y después sostiene que no se puede hacer nada, ¿no? Se escucha mejor, ¿no? La segunda, en la derecha lo mismo. Dice, hay una élite marxista cultural. La derecha, digo, esta derecha que estoy hablando. Marxismo cultural, una élite progresista que impuso una especie de nueva inquisición, no se puede decir nada, te cancelan, etc. Entonces creo que hay como una idea de impotencia política entonces emerge esta especie de nuevas derechas o extremas derechas que critican por un lado la corrección política, por otro lado hay mucho de teoría de la conspiración, y esa mezcla me parece que es como un terreno en el que aparecen estos espacios de las nuevas derechas, de nuevas extremas derechas, que me parece que tienen una pata que tiene que ver con el mundo Internet, todo lo que es la autorradicalización por Internet, un poco lo que alguien sintetizaba como, bueno, meme más troleo, digamos, como eso, el debate se resume en esas dos dimensiones, y efectivamente me parece que hay muchas cosas que son como memes que pasan. Digo, dos, diría, me parece que todo ese debate sobre las bolsas es una especie de volver realidad algo que podría haber sido un meme, digamos, ¿no? O sea, poner una imagen de unas bolsas con nombres, y eso de pronto aparece en una marcha, ¿no? Lo mismo, eso en un nivel político, eso de un lado, en un extremo, actos terroristas, digamos, pero me parece que en distintos niveles hay una especie de memización y de autorradicalización por Internet que hace que haya incluso cambios sociológicos, ¿no? Antes como que había ciertos espacios conservadores donde el acceso era bastante clasista quizás, ¿no? A esos espacios, pues tenían que ver con la sociabilidad concreta de la gente, ¿no? En un colegio estudiaba o iba a tal lugar, pero había que ir físicamente ahí. Hoy me parece que estas formas de llegar a las derechas alternativas bastante democrática. Cualquiera entra a Internet y puede acceder ahí, y son bastante... Por otro lado, todo ese tono disruptivo, políticamente incorrecto y demás, creo que tiene una atracción particular en jóvenes, y sobre todo en jóvenes varones, hay un tema ahí para pensar. Y por otro lado, las extremas derechas políticas, ¿no? Que están disputando en distintos países, y en Europa ya casi creo que no hay ningún país que no tenga. Portugal era uno de los últimos, ¿no? Que faltaba tener una extrema derecha fuerte. Y me parece ahí, para ir cerrando, creo que ahí obviamente el triunfo de Trump es un punto de inflexión que hace que mucho de eso que estaba en los márgenes o en un cierto submundo se volviera más mainstream, más visible, se amplió la frontera de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Y lo que a mí me interesaba del libro, para pensar este libro, era por qué aparecían juntas espacios o tradiciones que no tenían mucho que ver, digamos, ¿no? No sé, Javier Milei con Agustín Laje, o Gloria Álvarez con, no sé, por decir, en espacios también de este tipo, digamos. Ahora vimos que igual hay diferencias que se mantienen. Hubo un debate hace poco entre Gloria Álvarez y Laje sobre el aborto, pero creo que siempre hubo una tensión entre el liberalismo y la cuestión del autoritarismo, digamos, en casos de gobiernos autoritarios o dictaduras liberales, y eso es una tensión conocida, digo, Hayek, Pinochet, ese tipo de cosas. El libro no va por ahí, digamos, no me interesa eso ya es conocido lo que hubo y demás. Lo que me interesaba era otra cosa, de preguntarme, y quizás era la hipótesis, si el antiprogresismo termina uniendo, si hoy es la clave de bóveda para leer estos espacios que se presentan, que quieren dar una batalla cultural y se presentan así, como queriendo dar una batalla en el terreno de la cultura, que es donde ellos visualizan que el progresismo viene ganando la batalla, y no tanto en la economía.
si hay realmente, hablando en términos de la izquierda antigua, una especie de frente único antiprogresista que mete ahí a mucha gente, ¿no? Hubo un evento en el Auditorio Belgrano hace un par de años que se propagandizó como por primera vez juntos Javier Milei y Agustín Laje, y estaba, no sé, Gómez Centurión, Cecilia Pando, era una mezcla, y efectivamente aparecen, si uno mira más allá de Argentina, como libertarios, neorreaccionarios, etcétera, en una especie de galaxia o de acción común, a veces con debates internos, pero me interesaba ver realmente por qué pasaba eso y qué había en esto de una especie de reacción antiprogresista y si se podía pensar por ese lado. Entonces, bueno, de eso salió este libro que ahora sí voy cerrando, que tiene como, simplemente menciono, bueno, un capítulo que se pregunta qué derecha recorre el mundo pensando en esto, qué hay de nuevo en esta derecha alternativa que ya no es el viejo neoconservadurismo de Reagan y Thatcher, por llamarle así. El segundo es el de la incorrección política, y usé ahí la metáfora de los espejos locos, que me pareció interesante que alguien la decía, creo que un británico, que un poco estas derechas actúan como los juegos viejos esos que ibas de los espejos locos que te deforman, ¿no? Y que siempre hay un poco de verdad, pero después deformada a tal punto que se termina diciendo, bueno, el marxismo cultural controla el mundo, o la ideología de género y demás, como si fueran una especie de conspiraciones, o todo armado por algún tipo de suprapoder. El tercer capítulo es por qué los libertarios giraron a la extrema derecha, donde lo que hago básicamente es recorrer a Rothbard, que me parecía un poco la figura que podía explicar esto, porque los libertarios en Argentina en su gran parte son entusiastas lectores de Rothbard, y por qué tantos libertarios terminaron en eso, y recuperar un poco la deriva paleolibertaria de una parte del libertarismo norteamericano, y un poco como tensiones internas ahí, qué significa, no sé, asumir posiciones más conservadoras que frente a los viejos textos como en Rand y demás, que eran mucho más racionalistas, antirreligiosos, etc. Y cómo se construye, qué significa esa síntesis rothbardiana paleolibertaria. En cuarto lugar, la cuestión de la sexualidad de la extrema derecha, que era el tema que quizás con el cual empecé esta suma de temas, empecé con eso, porque empecé a pensar por qué había tantas figuras gays en la extrema derecha europea, y me interesaba pensar eso, y ahí aparece un término, el homonacionalismo, que me pareció disparador, y el último capítulo sobre la articulación entre ecología y extrema derecha, que me pareció otro tema que no se miraba tanto, y que también podía disputarle al progresismo algunas banderas, y nada, eso. Eso es un poco la síntesis, quizás un poco desordenada, pero con la cual pensé el libro, así que quizás es más interesante lo que podamos discutir que lo que diga yo. Excelente, Pablo, muchas gracias. Se escuchó mucho mejor desde que te moviste, no hubo ningún Perfecto. problema, ningún corte. Ale, ¿querés comentar algo? Sí. ¿Que te tengo que desmutear? Espera, un segundito. A ver ahora. Ahí está. Gracias. Escuché un montón de preguntas. Voy a tratar de hacerte un par y después vuelvo con más. Una, el concepto político de moda hasta ayer, no sé si sigue estando de moda, todavía sigue vendiendo mucho, es el del populismo, ¿no? ¿Por qué? No, no te digo que lo descartás, porque no lo descartás, pero ¿por qué no hablar de populismo de derecha? Esa es una pregunta que te dejo. Dos, es cierto que la victoria de Trump le insufló mucha energía y mucha sangre a estos movimientos. ¿Qué significó para vos la derrota de Trump? Y bueno, no, a ver, pues vamos a dejar ahí. Sí, empecemos por eso, si te parece. Porque si no te voy a llevar por otro. Sí, a ver, lo del populismo a mí
yo dediqué un poco de tiempo al tema de los términos, ¿no? Me parece que siempre, quizás ahí vale lo que decía Iván antes, que a veces cuando uno quiere definir, como que siempre se encuentra frente a dificultades para definir cosas que quizás son fáciles de ver, ¿no? Quizás todos en esta charla quizás estemos pensando, sabemos de qué hablamos quizás, no sé, cuando decimos, bueno, todo eso, ¿no? Y sin embargo, cuando uno quiere definir, todos los términos aparecen como problemáticos, ¿no? Por ejemplo, posfascismo. Era un término que usa Enzo Traverso, que se usó antes. Puede ser para ciertas extremas derechas. El tema es que para mí tenía dos problemas. Primero, que la carga que implica el término fascismo es muy grande. Entonces, fascismo casi que no es un término heurístico, sino se vuelve una especie de insulto. Digo, es difícil decir, bueno, voy a analizar esto como fascistas de manera analítica, ¿no? Claro. Está demasiado cargado, me parece. Y después, si bien hay extremas derechas que vienen de ese tronco, también es verdad que hay otras que no. Entonces, digo, el trumpismo no viene de ahí, aunque hay fascistas norteamericanos que apoyan. En Europa hay partidos que vienen más de ese tronco y otros no, que son más bien populistas de derecha, ¿no? Después yo tomo de Yves Camus, que habla de nacionalpopulismo, y me parece que a mí no me parece mal lo de populismo de derecha. Yo lo menciono ahí como uno de los términos. Quizás yo no elijo ninguno para evitar que el libro quede como... que después el debate se vuelva sobre los términos, ¿no? Me parece que el término populismo de derecha tiene una ventaja y una desventaja. Primero, la ventaja es que efectivamente en estas derechas, extremas derechas en Europa por lo menos, hay una idea de construir al pueblo como un sujeto, un pueblo quizás étnicamente puro, lo que fuera. Hoy no se habla en términos de pureza racial, sino de cultura, ¿no? Hay como también eso es una novedad, me parece, de las extremas derechas, es de hablar en términos culturales y no raciales. Y efectivamente, Marine Le Pen, obviamente, la AfD en Alemania dice nosotros el pueblo, digamos. Me parece que funciona. Ahora, el problema siempre del populismo es que es un término como muy también usado sin ningún control, ¿no? Y entonces, claro, si todo es populista, y es populista desde Chávez hasta Sanders y no sé, Berlusconi, Menem, Marine Le Pen, entonces, claro, ahí quizás se vuelve demasiado amplio. Ahora, populismo de derecha a mí no me molesta como término. Digo, me parece que refleja por lo menos una parte de este espacio de, no los libertarios, pero sí a las extremas derechas que se proponen, nacionalistas básicamente, ¿no? O sea, sí hay un tipo de extrema derecha que yo creo que es englobable como populismo de derecha y no me parece que sea un término, me parece que es útil. Siempre bien, definiéndolo quizás un poco y generando cierta consenso de lo que significa. El tema del populismo también está usado muy de manera para juzgar procesos más que para analizarlos por mucha gente, no digo todos. Y la derrota de Trump es un tema, ¿no? Ocurrió hace poco y hay que ver cómo sigue. Me parece que de todos modos, lo que Trump abrió existía antes, pero me parece que al ser el presidente de un país como Estados Unidos le dio otra dimensión. Y me parece que él también expresaba algo que ya existía antes, el Tea Party, no sé, expresiones que iban como de reconfiguraciones que él termina expresando, y no sé, es una duda, me parece que no se cierra con la derrota, lo que Trump abrió, e incluso en Estados Unidos todavía el Partido Republicano sigue estando bastante complicado en qué hacer, ¿no? Parece que las dos opciones no son muy, hoy no las ven como adecuadas, como excluir a Trump lo ven como un problema frente a sus bases, todavía trumpistas, y a seguir siendo trumpistas parece un límite también para las elecciones de medio término. Pero me parece que es difícil saber hoy. Obviamente que posiblemente si Trump hubiera ganado, quizás todo esto seguiría más. Pero me parece que un poco va por otro, que no va a cambiar tanto, no sé, me parece, es casi una afirmación un poco sin demasiado sustento, pero me parece que la base social del trumpismo
va a seguir estando quizás disponible para Trump o para otro eventual liderazgo, ¿no? Pablo, muy interesante porque Alejandro hace una pregunta sobre un término, un concepto, una semántica, ¿no? Populismo de derecha, y vos te tomás varios minutos para precisar, y yo creo que eso es algo que hay que agradecer de tu libro, porque claro, hubiera sido más fácil decir, bueno, acá hay una banda de fascistas que ahora resulta que les está yendo bien en las redes sociales y qué problema. Pero no, creo que vos haces un buen trabajo serio de investigación, de tratar de justamente de quitarle la palabra fascismo, que muchos podrían utilizar con mucha liviandad, hasta quitar la palabra populismo, tratar de usar, bueno, derecha alternativa. Extrema derecha a mí no me parece del todo feliz, pero creo que también tiene esta cuestión, ¿no? Hace un tiempo algunos referentes, digamos, liberales, libertarios, frente a la pregunta de si eran de derecha, te hubieran dicho, no, yo no soy de derecha. Hoy ya no existe esa vergüenza, ¿no? Y creo que hasta en el espectro del centro o de la socialdemocracia se admite que hay una derecha absolutamente respetable. No sé, una derecha democrática, liberal, antiizquierdista. Entonces, para tratar de definir a estos movimientos que son un poco más nacionalistas, tal vez xenófobos, en algunas cuestiones adictos o adeptos a teorías conspirativas, hablar de extrema derecha. Bueno, puede ser, es un intento de diferenciar. Así que eso era muy interesante. Yo te quería preguntar o pedirte que por ahí profundices en dos cuestiones, ¿no? Esto que mencionaste, del troleo y el memeo, o sea, del meme, ¿no? Es como que vos identificás que este auge, que esta rebeldía está en las redes. Es como, hay una frase que circula por internet que dice, la izquierda no puede memear, ¿no? The left can't meme. Y parece que en esa batalla de las redes, la derecha le ganó a la izquierda y la pueden ridiculizar. Vos hablas de una izquierda que también perdió transgresión. Entonces, ¿qué pasó ahí y cómo juegan las redes con eso, ¿no? Me gustaría que... Sí, yo creo que ahí las redes, es interesante el tema de las redes. Me parece en distintos niveles. Me parece lo que algunos llamaban la autorradicalización por Internet. Por ejemplo, te silenciaste el micrófono. Perdón. Sí, ahora sí. Que en Francia había un debate interesante sobre esto de qué significa. Hay un sociólogo de la religión que se llama Olivier Roy, que tiene un debate sobre el tema de la radicalización del Islam. Y entonces él sostiene que en realidad hay una dimensión de esta radicalización, de estos pibes que se vuelven, que arman atentados suicidas, que no tiene que ver, no es que no tiene que ver, sino que no es tan diferente a la de estos pibes que en Estados Unidos se compran 10 fusiles y se van a Columbine y matan a todos en una escuela, por ejemplo, ¿no? Y él decía, cuidado porque quizás las formas de radicalización pueden tener que ver una fase, en un sentido con la religión, pero en otra también con esas formas en la cual se encuentra en Internet formas de autorradicalización, y efectivamente en algunos casos los que cometieron atentados, más que participar mucho de las mezquitas, se habían vuelto fanáticos así islamistas por vía de Internet, ¿no? Entonces era interesante para pensarlo. Después se puede ver si es así o no, pero él lo que decía, ponía, para provocar un poco, decía, si había una radicalización del Islam o una islamización de la radicalidad, o sea, decir, bueno, un pibe musulmán que está en una periferia de Bruselas, bueno, quizás se radicaliza igual que el que en Estados Unidos va a Columbine, pero obviamente encuentran en el Islam las herramientas para ir a decir Alá es grande y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, era interesante para pensar... Te hago un paréntesis ahí porque es muy interesante. O sea, vos lo que estás diciendo es, hay gente que está enojada y que va al supermercado de las causas
y se embandera en una causa y va con esa. Sí, ¿No es? creo que un poco era eso. Es decir, después se puede discutir con casos. Él tenía ahí una posición, yo lo leí, pero no tengo toda la base de datos para decir es así. Pero me parecía interesante eso del mercado de la radicalidad. Si uno lo pensara así, dice, bueno, en los 70, el mercado de la radicalidad te podías hacer en Italia, no sé, de las Brigadas Rojas. No sé, digo, había como una oferta, si uno lo planteara así, una oferta de radicalidad. Bueno, para los pibes árabes de los suburbios de París, el mercado de radicalidad bastante familiar es el del Islam. Ahora, para un pibe en Estados Unidos quizás es el supremacismo blanco. No sé, lo digo porque me parece interesante pensar, para no absolutizar, pensarlo al revés, de decir, bueno, el auge de esto, sino... Y me parece que Internet va desde la... Sí, desde gente que lee este Internet, digo, hay de todo en Internet, me refiero a lo que estamos hablando, ¿no? Desde teoría de la conspiración que se popularizan por Internet con efectos claros, pero también hasta los atentados, ¿no? Digo, el pibe que cometió los atentados en Nueva Zelanda contra las dos mezquitas, dijo que él realmente se había informado y había aprendido todo por Internet, y que en realidad su epifanía fue después de viajar a Francia, donde vio que estaban siendo reemplazados los franceses por los árabes, y después buscó información en Internet. Y hoy alguien me decía, cuando Viviana Canosa dice investiguen, ¿no? Que es interesante porque yo no lo había pensado eso así, pero efectivamente, como palabras que a priori son interesantes, decir investiguen, o sea, formá tu criterio. Hoy en realidad formá tu criterio muchas veces está al servicio de una visión casi irracionalista o contra la ciencia, o contra decir, formá tu criterio, es buscate por internet cosas que digan lo contrario a los expertos, porque esos expertos en realidad forman parte de algún tipo de poder oculto con algún objetivo inconfesable, ¿no? Entonces, ahí me parece que Internet funciona porque es obviamente una especie de espacio enorme de información que circula. Y ahí Juan Rocco, que siguió, y yo no lo hice porque no tuve la paciencia ni la capacidad, un año entero 4chan, y además no tengo suficiente jerga de inglés para entender todo lo que se publica ahí, que es pura jerga entre inglés, internet y palabras, neologismos, todo eso, mostraba cómo 4chan no es una plataforma extrema derecha, pero la extrema derecha, por eso que vos decías, de que quizás saben hacer mejores memes, y que de algún modo hay una transgresión incorrecta, cómo se fue apropiando de algunos de los canales, por lo pronto, de 4chan, y es interesante la historia de esa rana Pepe, que después terminó en la campaña electoral de Estados Unidos, y hasta Hillary Clinton terminó peleándose con una rana que era una figura de meme, que era una rana que no tenía nada que ver con la derecha, y en un momento en 4chan decidieron apropiarse de la rana y la empezaron a poner en situaciones de los más horribles, como violando, con el bigote de Hitler. Entonces el progresismo no pudo usar nunca más, ¿no? O sea, y Donald Trump, de hecho, tuiteó algo de él como con la cara de la rana Pepe, y Hillary Clinton terminó en una situación medio absurda peleándose con una rana en la campaña. Y me parece que esa idea de apropiarse, me parece que efectivamente quizás todo esto de la incorrección política, que a veces puede ser racista, misógena, todo es efectiva en términos de esta política de la transgresión, ¿no? Y me parece que un dato interesante de estas nuevas derechas es la dimensión transgresora. Claramente, no sé, digo, si uno mirara lo anterior, en Argentina que hubo como experiencia más a la derecha, por lo menos en el plano político electoral, que supongo que fue por lo menos importante en el plano juvenil, la UPAU. Y digo, no eran muy transgresora en estos términos, claramente era una política mucho más convencional. Me parece que en realidad me parece que no vale lo que vos decís pensándolo ahora, no solo para la izquierda, sino también para se podría aplicar lo de los memes quizás a la izquierda, también quizás al liberalismo, a ciertas derechas moderadas, ¿no? La idea de que el meme en realidad
funciona si es transgresor, y el problema es qué transgrede, ¿no? A mí una de las cosas que me interesó que me parece muy sintética es que cuando ganó Trump, Milo Yiannopoulos, que es un activista del alt-right, ahora caído en desgracia, inglés, hizo una gira por Estados Unidos, por las universidades más progres, y la llamó la gira del maricón peligroso, porque él es gay, ¿no? Digo, me pareció interesante que alguien de la derecha alternativa haga una gira con ese nombre, porque es totalmente transgresor, y no solo es transgresor, sino que rompe todos los marcos con los cuales pensar esto, y obviamente después trataron de que no hablara en las universidades progres, y él confirmó que había una inquisición, una cancelación, lo que fuere, que no lo dejaban hablar, y así. Después es interesante también, porque él, mientras hacía comentarios misógenos, no homófobos, pero contra misógenos más bien, racistas, etcétera, no funcionó, no pasó nada. Un día se le ocurrió hacer un chiste con la pedofilia y sonó. Ahí lo cancelaron, pero lo canceló la derecha. Dijo una frase que lo condenó, dijo: yo aprendí sexo oral gracias al padre John. Y chau. O sea, lo borraron de un montón de lugares. Entonces ahí era interesante porque como que había cosas no cancelables, pero la pedofilia en Estados Unidos lo cancelaron, ¿no? Entonces, no sé, me parece que Internet, originalmente era un poco la panacea más bien libertaria de izquierda en algún sentido cuando empezó, ¿no? Había mucha expectativa de que eso fuera un terreno de como democrático, de participación. No sé, me parece que hoy hay una visión quizá más negativa de que ese submundo de Internet termina siendo un caldo de cultivo para muchas derivas muy reaccionarias, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que es tan asimétrico? Pongámosles batalla, pero las fuerzas dentro de Internet entre la derecha y la izquierda o el liberalismo, lo que sea. Se me ocurren hipótesis, ¿no? Bueno, Sí. la izquierda, el liberalismo, o sea, es más decente, no es menos bully, lo que sea. No necesariamente creo que así sea. Otra hipótesis, la izquierda o el liberalismo, lo que sea, quieren mantener la llama del proyecto ilustrado y no quieren caer en estas cosas irracionales, en este mundo cada vez más irracional de que... O porque la derecha llegó primero y copó la parada, entonces ahora les cuesta entrar o lo que sea. ¿Cuál se te ocurre que es la explicación? Y después también, si no hay alguna responsabilidad en la izquierda de haber presionado tanto la olla que al final hace que estas expresiones se terminen generando por fastidio o hasta por el placer de transgredir. Digo, hay un malismo hoy, hay un malismo, o sea, en el sentido de que gozan expresando lo malos que son, sobre todo con fakes y con cuentas anónimas, pero digamos, está como de moda maltratar al otro, hacerle bullying, pero quizá también había un malismo porque había un buenismo que era un poco artificial desde mi punto de vista, era un buenismo ya demasiado artificial y hay mucha incorrección, y yo no hago oda a la incorrección, pero también es cierto que hay mucha incorrección porque había un caldo, había una atmósfera de corrección que era un poco insoportable. Digo, ¿qué opinas de la cultura woke, de las cancelaciones? Esas cosas existieron. Como dice un amigo mío, que uno sea paranoico no implica que no lo estén vigilando. Quiero decir, esas cosas existían, existen. Vos citás el libro de Haidt, que lo explica muy bien. Digo, ¿no crees que eso también pudo haber generado una reacción? Sí, sí. La explicación no sé, quizás sea simplemente, no lo sé, que sea más divertido este tipo que el racismo, la misoginia, todo eso es más divertido que lo otro. Es verdad, quizás en Estados Unidos empieza a haber un tipo de humor también más progresista o más liberal que compite un poco con eso. En América Latina creo que no lo hay. Me parece que es una batalla. Yo termino un poco con eso del humor, que quizás es una batalla en la cual es necesario salir de esas posiciones quizás un poco morales del progresismo. Es verdad que hay una deriva mucha moral. Yo creo que incluso me parece que hay una deriva moral en muchos terrenos, que yo soy autocrítico o crítico del propio progresismo en eso, también en la economía. Yo creo que el progresismo dejó de discutir, la izquierda dejó de discutir cosas que discutía antes, y
la crítica a la desigualdad o a otras cuestiones es moral y pierde una dimensión económica esa crítica o ese análisis. Y entonces se genera efectivamente un cierto keynesianismo extendido, un poco de sentido común, pero poco profundo, digamos, ¿no? Como todos somos keynesianos y con eso, bueno, defendemos un cierto estado de bienestar y demás, y ya está. Lo de el buenismo y eso también creo que es cierto. Creo que fue Tony Judd que dijo alguna vez que había que salir, la socialdemocracia tenía que salir de la banalidad del bien. Y bueno, creo que sí, habría que salir, me parece que sí, hay que salir de la banalidad del bien, de las cancelaciones, habría que ver bien cuánto llega de eso, cuánto es real y cuánto es imaginado hoy en nuestros propios espacios. Creo que a veces también desde Estados Unidos se proyectan cosas que se consideran que existen en todo el mundo, y las propias discusiones. Yo vi cuando, por ejemplo, salió esto de, creo que era este manifiesto contra la cancelación, que generó mucho revuelo en Estados Unidos. Generó como un revuelo a veces en países donde no estaba muy claro si eso pasaba, pero se importaba el revuelo, o sea, se importaba todo, ¿no? La idea de que había cancelación, el revuelo, todo, y sería interesante quizás ver cuánto hay de eso acá, por ejemplo, en Argentina, si realmente hay eso o no. Bien, también discutir qué es la cancelación, qué es la incorrección política, ¿no? Me parece que es un debate interesante. Yo lo intento un poco ahí plantear también, que la propia idea de víctima, que es, si se abusa hoy del término y se reemplaza, algunos hablan de una especie de psicologización de la política, ¿no? Con la idea esta de preservar psicológicamente a las personas, entonces frente a libros, frente a situaciones y demás. Creo que es un debate que en el libro, en el capítulo de Incorrección Política, trato de ampliar un poco y de pensar eso, de decir, bueno, creo que también el propio feminismo, digo, me parece, hay muchos debates que también están en los propios movimientos sociales. El feminismo discute el punitivismo, ¿no? La propia... Me parece que también habría que ver, yo no lo sé, pero cuánto de cosas que se atribuyen a la izquierda en realidad responden a algo que tienen que ver con una forma de funcionamiento del capitalismo y de ciertas burocracias y demás, porque, por ejemplo, muchas veces son las empresas que, si hay un caso de alguien dijo un comentario racista, lo echan, ¡pum! ¿No? Y ahí yo no sé qué tiene que ver la izquierda con eso en sí. O sea, universidades privadas, sí, sí. Claro, no tiene mucho que ver la izquierda. De hecho, qué sé yo, la izquierda norteamericana hoy, que es Bernie Sanders, no es particularmente alguien que esté cancelando, o sea, con un discurso cancelatorio y demás. Y muchas veces en realidad son o burocracias universitarias o Harvard, que tiene no sé cuánta gente para pensar, para ver si hay cosas de género. Y no sé, a veces me parece que habría que precisar mejor esas dinámicas. Ese es un buen punto, ese es un muy buen punto. Hay veces que nosotros dentro de las burbujas liberales tenemos lo que te dicen, mirá cómo Disney, no sé qué, trastoca la historia por el marxismo cultural, y vos decís, claro, Disney marxista, una cosa un poco... Esas cosas, ¿no? De pensar eso, de decir, ¿es la izquierda la que cancela o son...? Porque el New York Times tampoco es de izquierda, qué sé yo, decir, bueno, claro, obviamente hay progresistas ahí, bueno, también el término progresismo es un término un poco amplio que se empezó a usar más bien por la crisis de la izquierda, ¿no? Digo, antes no se hablaba de progresismo, qué sé yo, se hablaba de socialistas, socialdemócratas. También el término progresismo es un poco parte de cierta crisis de la izquierda en un momento, pero me parece que sería interesante, como yo no lo puedo sostener bien hoy, pero ¿quién cancela también? Si realmente todo ese espacio, no hay ahí lógicas empresarial, burocráticas. Sí, no de sé, mercado. De mercado, exacto, de cancelar, porque te evitás un quilombo hoy si no lo cancelás, o sea, si no lo sacás, ¿no? Por lo que vos decías, Disney o, no sé, tal empresa. Y la idea del marxismo cultural es interesante porque pega mucho en las derechas alternativas, porque creo que da como un sentido, y me parece que también hace que amplifica espacio. Por ejemplo, no sé, yo imagino un chico joven libertario que hace el CBC en la UBA, y bueno, sí, ahí es un ámbito progre, o sea, y si va y dice que Thatcher fue genial, es posible que le digan que no. Todo el 80% de la clase, el profesor y demás, le cuestione eso. Pero
después es como extender que el mundo es el CBC, ¿no? Entonces me parece que también como situaciones y entonces el marxismo cultural es medio delirante porque en sí se parte de hacer una sucesión de cosas y termina metiendo la escuela de Frankfurt y cosas que no tenían que ver particularmente con lo que se dice que... Yo creo que la escuela de Frankfurt se sorprendería todos los que están ahí si les dijeran que hoy se habla de ellos como una especie de precursores de una conquista. Obviamente, como decía Los Espejos Locos, se parte de cosas reales. Gramsci tematizó más la cuestión de la cultura y efectivamente la izquierda se enfrentó a un problema que era la imposibilidad de revolución en Occidente, entonces se empezó a pensar en la hegemonía y en otras formas de acción política. Igual Gramsci era el Partido Comunista Italiano, qué sé yo, digo, no había renunciado a eso. Y es verdad que hay el progresismo en la cultura ganó más, digamos, que en otros espacios, pero después efectivamente se piensa eso de manera... Y se mezclan cosas que me parece que el propio capitalismo lleva a eso, qué sé yo, a ciertas formas culturales, no sé, más hedonistas o más no sé qué sé yo. Digo, me parece que también... Eso vos lo ponés, la que quería leer porque me había guardado esa página, ¿no? Que vos decís, citando a Zizek, que también es un pensador que está muy de moda en la izquierda, entiendo, que al final se ataca como marxismo cultural a cosas como la degradación moral, vaya a saber qué se entiende por eso, pero bueno, promiscuidad, hedonismo del consumidor y demás, que son el resultado de las propias dinámicas capitalistas. Y por lo menos creo que amerita el debate, ¿no? Va a haber, digamos, la promiscuidad o el hedonismo, ¿no? El vivir por uno mismo, buscar satisfacer sus placeres y eso es... Eso está permitido, digamos, uno podría hacer el caso de que eso existe gracias a que el capitalismo se desarrolló y permitió la riqueza, digamos, ¿no? Aumentó los salarios y con los salarios la gente decide qué hacer de su vida, ¿no? Y eso en algunos círculos de la derecha, yo para nada diría que esa es una interpretación liberal, pero algunas zonas de derecha conservadora sí consideran que eso es parte del marxismo cultural, ¿no? La destrucción de la familia, y ven ahí una teoría que lo lleva hasta Gramsci. Y ahora si querés me comentás sobre eso, pero quería hacerte una pregunta sobre la parte final de tu libro, ¿no? En el epílogo vos haces una reflexión ya desde bueno, ¿qué hacemos desde la izquierda? Y decís, bueno, si funcionó un populismo de derecha, debería funcionar uno de izquierda. Solo que habrá que dar la batalla por articular de un modo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta ahí es, ¿pero te parece que hay que empezar a trabajar en un populismo de izquierda? ¿No tuvieron su momento ya? O sea, Kirchner, Evo Morales, Chávez, Lula, ¿no son expresiones de un populismo de izquierda que fue absolutamente hegemónico, que tuvo poder, que fue cultural antes de ser político y gobernante? Yo diría, ya hubo populismo de izquierda. Y además, se podría hacer el caso, como estaba diciendo Alejandro, tal vez frente a ese populismo de izquierda que fue hegemónico, es que surgió esta especie de cansancio, rebeldía, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves eso? Sí, en realidad yo esa frase la pongo más polemizando, más que con Chantal Mouffe, que es una teórica política que, bueno, era la esposa de Laclau, y ella escribió bastante sobre populismo de izquierda. En realidad no es mi posición, sino es más bien la idea de que ella en un momento sostenía que la estrategia para la izquierda era como en un juego de espejos, combatir al populismo de derecha con un populismo de izquierda, con la teoría de que en realidad había demandas democráticas que en sí mismas no eran demandas, ella le llama demandas democráticas, después, bueno, a distintas demandas populares, que lo que ella decía es que había una disputa por quién las articulaba. Entonces, el populismo de izquierda podía jugar ahí un rol mejor que, no sé, la socialdemocracia tradicional o el liberalismo de izquierda. Yo más bien critico esa idea, me parece que es más complicado, y por varias razones prácticas a veces, me parece que, por un lado, efectivamente, se puede hacer un balance del populismo de izquierda en América Latina. Fue la primera vez, yo creo que hay
populismos de izquierda en la región con menos ambigüedad ideológica que el populismo tradicional, que era, digo, más pendular, no sé, Perón, Claro. los populismos de los 50, 60. Ahora yo creo que efectivamente hubo una hegemonía de populismo de izquierda con tensiones también en muchos aspectos, ¿no? Y posiciones conservadoras en algunos temas también. Yo no creo particularmente que funcione así, como decía Chantal Mouffe. Por cuestiones prácticas, tampoco apostaría yo por eso. Prácticas digo porque la idea del populismo izquierda es arriba, jugar con arriba y abajo, como los clivajes para ordenar el espacio político, y en realidad en América Latina funcionó más, pero cuando Podemos en España quiso hacer eso, funcionó un rato, pero después no funcionó más porque cuando llegó el problema de nuevo la cuestión catalana, ya arriba abajo no significaba nada, y después cuando Podemos no pudo ganarle al PSOE la elección, la opinión pública de izquierda exigía una alianza de izquierda contra el Partido Popular, entonces la idea de la casta que ellos habían usado tampoco funcionó más, porque si ellos no se unían al PSOE y eso habilitaba un triunfo del Partido Popular, su propio electorado le iba a cobrar haberle dejado el poder a la derecha, ¿no? Entonces, me parece que tuvo su límite, ¿no? Esto del populismo de... En el caso de Sanders es incomprobable si a Sanders le hubiera ido mejor que a Biden, que era un poco esta tesis, decir, bueno, Sanders puede ir a disputar el electorado popular que Biden como parte de la élite no puede hacer. Tampoco hubiera sido fácil. Yo creo que a Sanders le hubieran jugado la carta anticomunista a full, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, sí, yo creo que un poco el último capítulo yo lo escribí pensando en las dificultades para resolver algunas cuestiones. Una, el tema del neoliberalismo progresista que dice Nancy Fraser, ¿no? Ella dice, bueno, hay que salir de eso. Y la otra era esta idea del populismo izquierda. Había tres cosas que yo discutí ahí que tenían más que ver con la izquierda, que era la idea de la crítica al neoliberalismo progresista, que es una idea de Nancy Fraser, diciendo, bueno, Hillary Clinton, todo eso es parte de eso y no hay que hacer seguidismo de eso. La segunda era la de esto, sí, el populismo de izquierda es la respuesta al populismo de derecha. Y la tercera es algo un poco más de nicho, pero era esto que en Europa hay algunas figuras de lo que le llaman los rojipardos, que son, hay algunas figuras como Fusaro en Italia, que son parte de una articulación que le llaman ideas de izquierda, valores de derecha. Y por ejemplo en Casa Pound, que es una cosa que para cualquiera que pase por la calle, como decías, de reconocer, serían unos fascistas, tienen adentro fotos de Mussolini, el Che Guevara, o Chávez, o Evo Morales, y reivindican cosas, entonces hacen una articulación ahí. Entonces, yo lo mencioné porque fue invitado en América Latina Fusaro, y es un discurso contra la globalización, contra las dimensiones de género, entonces dice contra la izquierda fucsia, le llama él, y su teoría es que el capitalismo en esta etapa quiere volver a los sujetos, romper todas las estructuras que permitirían algún tipo de resistencia, desde los sindicatos hasta la familia. Entonces, bueno, la idea es que entonces la familia, para volver a los ciudadanos átomos indefensos frente al mercado y la globalización y todo eso. Entonces trataba de discutir esas un poco para el debate de la izquierda, pensando que ninguna de esas cosas, tampoco yo tenía la solución, solo planteaba cosas que me parecía que estaban discutiendo y no había el que hacer, como el libro de Lenin que decía la receta de cómo actuar, ¿no? Pero bueno, eran como reacciones de la izquierda frente a esto que está pasando, que me parecía que eran problemáticas o complicadas. Y en esto que vos decís que la izquierda llega y después no puede. Ok, pero ¿qué pasa con las derechas?
porque hay un poquito también de teorema de Baclini, vos lo llamás desdemonización, o sea, también es cierto, nosotros somos muy críticos de la gestión de Trump en muchos aspectos. Ahora, tampoco fue el demonio que se pensaba que iba a ser en los papeles, más allá que el final fue extremadamente preocupante, me parece que fue eh, muy preocupante, hizo retroceder mucho a Estados Unidos, pero en la gestión no fue el monstruo que se esperaba que iba a ser. Vemos Bolsonaro que descubrió que puede gastar y hacer un poco de populismo económico y lo está disfrutando bastante. A despecho de Paulo Guedes, ¿no? Entonces digo, tampoco pareciera que a la hora de asumir estos muchachos se comen a los chicos crudos, ¿o sí? No, bueno, yo creo que es así, exacto. Sí, es interesante eso. Las derechas, Steven Forti, que trabaja en España, es un italiano que vive en Barcelona, sobre derechas, también hablaba le llamaba el tacticismo, de incorporar esa variable. Es decir, bueno, él decía, yo mencionaba lo del euro, decía, mira, muchas extremas derechas en Europa decíamos salir del euro, romper todo, qué sé yo. Ahora ya te dicen, bueno, vamos a incidir en la Unión Europea para no sé qué. Digo, no hacen campaña con eso porque efectivamente las poblaciones tampoco, salvo en Inglaterra, que es un país especial con ese tema de Europa, tampoco están desesperadas por salir de Europa, o sea, en Francia, no sé. Entonces, efectivamente creo que las derechas también, en Francia se usa mucho el término desdiabolización o desdemonización, y Marine Le Pen transitó eso casi como un manual, decir, como si le hubieran dado, decir, tomó un manual para desdiabolizarte, ¿no? Porque efectivamente ella, su papá, sí era un poco el diablo fascista, ¿no? Y cumplía con todos los estereotipos de un tipo más de la vieja derecha y demás. Yo creo que ella hizo muchos esfuerzos y efectivamente, no sé si va a ganar algún día, pero saca muchos votos. Yo creo que lo que pasa ahí es como un juego de espejo. Yo creo que la derecha, cuando gana, o las derechas más o liberalismo, pero las derechas, llamémosle a Trump, Bolsonaro, yo creo que tampoco quizás puedan mucho, pero la izquierda cree que ellos sí pueden. Y yo creo que la izquierda tampoco puede, pero la derecha cree que puede, ¿no? Entonces, todo el tiempo es como un juego me parece, ahí de imaginarios y de tomar las... Y además se le da mucha coherencia a las cosas, ¿no? Me parece que desde el lado todo se cree que está... Es un ejemplo que quizá no tiene que ver con nada, pero me parece ilustrativo. Yo vivía en Bolivia y conocía bastante al gobierno de Evo Morales, estaba cercano, al comienzo, cuando asumió. Y me acuerdo que Evo Morales fue a Europa con un pullover que quizás recuerdan que tenía rayas y fue a ver al rey de España vestido así. Y yo me acuerdo porque en esa época Evo Morales se hacía su propia valija y no tenía nadie que se le hiciera y puso lo que le pareció en la valija. Llegó a China, no tenía ropa de invierno y le prestaron ropa, los chinos, una campera, y después fue a España y se puso ese pullover. Y Vargas Llosa creo que escribió una columna casi como racionalizando al límite, casi como que hubiera una especie de agencia de publicidad atrás que organizó todo para que ese viaje... Entonces, era un ejemplo, pero digo, siempre se piensa como demasiada coherencia en los otros, ¿no? Y me parece que pasa en la izquierda y en la derecha, que siempre se cree que hay una especie de comité central que está... Y la política yo creo que siempre es más improvisada, y me parece que la izquierda cree que no puede, pero la derecha cree que siempre puede y que está por sovietizar al continente, mientras que los propios gobiernos de izquierda creen que no están pudiendo hacer nada y que el capitalismo global no les permite nada porque si toman una medida por distintas razones es difícil hacer cosas, como se dice, transformadoras. Y la verdad que si uno mira desde la izquierda, las reformas de Evo Morales fueron moderadas, pero desde la derecha muchas veces se las ve, y desde la izquierda yo creo que lo mismo pasa con la derecha. Se cree todo el tiempo que la derecha puede mucho y que está haciendo cosas totalmente radicales, y desde las propias derechas yo creo que ven que no están así, como decís lo de Bolsonaro, que de pronto viene la pandemia y se pone a repartir plata con un IFE, que es más plata creo que el IFE, y le gusta porque ve que crecen las encuestas, y
y entonces no... Ahí quizás hay algo que tiene que ver con lo que los neorreaccionarios, de hecho, dicen que no se puede hacer nada en democracia porque la democracia solo facilita el consumo frente a la producción, básicamente, ¿no? Porque hay que ir ganando elecciones y demás, ¿no? Entonces, ahí sería interesante ver eso de los imaginarios cruzados sobre qué pueden y qué no los otros, porque me parece que hay una especie de inflación de sentido sobre el bloque opuesto. De hecho, me parece alucinante todo el tema del anticomunismo actual, planteado como anticomunismo, porque uno puede decir, bueno, no me gusta el populismo de izquierda, o no me gusta el progresismo, pero llamarle comunismo, ¿no? Me parece siempre interesante porque el anticomunismo fue una identidad potente, pero había la segunda potencia del mundo era comunista y medio mundo estaba haciéndolo, o sea, entonces tenía sentido. Hoy el anticomunismo solo funciona con las mediaciones del marxismo cultural y todo eso, pero digo, hace poco esa carta de Madrid que impulsa Vox y que habla del peligro comunista, la firma Waldo Wolf y otras, y parece raro, o sea, decir, ¿por qué crees que hay un peligro comunista? Digo, ¿crees de verdad que hay un peligro de venezuelización del mundo, de toda la región y demás? Bueno, pongamos que el peligro ese es verdad en Argentina, pongamos, por el kirchnerismo y demás. Ahora, en Chile se usó el discurso de la chilezuelización. Yo creo que Chile es el último país del mundo que puede ser Venezuela, o sea, no sé, menos que Estados Unidos o que, no sé, digo, es totalmente distinto, ¿no? Me parece. Y ahí, esos imaginarios anticomunistas y todo, creo que tienen que ver con esto. También de verdad, yo discutía con muchos amigos sobre el macrismo, ¿no? Cuando decían fue mucho peor que lo imaginábamos y cosas así, yo discutía eso y decía, ¿qué imaginaste? O sea, ¿qué iba a hacer para que sea peor? Porque la verdad, efectivamente, no es que fue un Margaret Thatcher en 1980. Entonces, creo que sí hay eso, pero sería interesante hacer una especie de trabajo ahí de transversal de imaginarios políticos en relación a experiencias concretas, ¿no? De cada bloque ideológico, llamémoslo así. Qué interesante esto que mencionás, Pablo, esta especie de sobreestimación del rival, y también lo asocio con algo que leí hace un tiempito, ¿no? Que en Estados Unidos hay unos autores que hablan de algo llamado el moral grandstanding, que básicamente consiste en que una persona embanderada en una causa en realidad hace declaraciones públicas, pero sobre todo como para reafirmarse frente a los seguidores de esa causa y para mostrarse como que es el mejor exponente de esa causa. Entonces, en ese marco, hablar de que cualquiera que no sea de derecha es comunista es una forma de ser, este es el mejor representante de nuestra causa, porque es el puro. Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? Son todos neoliberales, todos son fascistas. Entonces, o sea, parte de este moral grandstanding es la exageración, la hipérbole. Mañana el pasado será terrible, terrorífico. Mirá este cómo sabe, mirá este cómo nos defiende. Me hiciste acordar a eso, pero bueno, tampoco queremos... está bueno, además que está bueno que sea como una charla, porque yo tampoco, la verdad que todo esto muchas de estas cosas, tampoco el libro tenía tanta pretensión de resolver todos estos temas que son casi los temas del mundo, digamos. Me parece que está bueno hacerlo como también más que preguntas, como ya. Yo te tiro esto que me hiciste acordar a eso, que me parece interesante y relevante para sí, me parece que es así, es verdad que hay como una forma de presentarse así, y que si no, es como que estás relativizando y siendo ingenuo, ¿no? Totalmente. De lo que pasa. Hay una idea, me parece, por momentos, un amigo me decía una vez que se instala cierta idea de que si no crees todas las teorías de la conspiración sos ingenuo, ¿no? Sí, y ahí no hay vuelta que darle. O crees y estás en la mía, o sos un pobre que no sabe nada y estás habilitando el marxismo. No hay solución a eso, no hay solución. No. Quería darle paso a unas preguntas del público, ¿sí? Para tampoco robarte tanto tiempo. Lo tenía, bueno, Franco De Angeli creo que es. Franco, si querés abrirte el micrófono, si es que lo tenés habilitado. Dale. Ahí está. Bueno, dale. Bueno, primeramente, gracias por permitirme este espacio para hacer la pregunta. Gracias, Iván, Alejandro y especialmente también a Pablo. Felicitaciones por la publicación del libro.
nombraste una parte de la exposición sobre los futuros distópicos, ya sea por parte de la izquierda como así también de la derecha. Quiero tratar de hacer una pregunta sintética, fácil de entender para que tenga una explicación clara y concisa también. Eh, Hablando sobre los futuros distópicos y partiendo de la premisa que en el debate cultural desde el punto de vista semántico, todavía se habla de esta dicotomía terminológica de izquierda-derecha. Y yo te pregunto si existe en tu juicio únicamente esta suerte de blanco y negro, de izquierda y derecha, en el pensamiento político, porque una parte nombraste la derecha alternativa. Me gustaría que profundices también en este término de la derecha alternativa, cuál es su idiosincrasia, obviamente sin encorsetarla ideológicamente, y si es probable que tome riendas del poder político, a pesar de no corresponderse totalmente desde el punto filosófico con el estatismo. ¿Y qué podrías decir sobre el diagnóstico de la realidad desde el punto de vista de la filosofía política, cuando en una parte dijiste que la derecha afirma que hay una élite y una corrección políticamente correcta, progresista, y por otro lado la izquierda piensa que existe un poder corporativo privado? ¿Cuál pensás que de estas dos posturas tiene un verdadero diagnóstico de la realidad? Porque nosotros querríamos saber cuál es la más pragmática sin llegar a este extremismo o radicalización política, ya sea de la izquierda o de la derecha. Y, y bueno, principalmente esto. Esa es mi pregunta, gracias. Hacemos respuestas a cada una, juntamos, ¿cómo lo hace? Bueno, si querés, después hay una de Fabio, pero la hizo por chat, te la leo, porque Iván de tanto hablar del memeo, se fue al baño, un minuto. ¿Hay alguna rebeldía con la que comulgues? Te pregunta Fabio. Hayek en Los intelectuales y el socialismo habla de la necesidad de generar una utopía liberal pensando en los jóvenes y su propensión a cambiar la tiranía del status quo. Y después, ¿qué dice? No, bueno, ¿podrías repetir? Bueno, te están jeteando un dato. ¿Podrías repetir el autor que mencionaste sobre el tema de la racionalización del Islam? Sí. Lo pongo acá. Sí, poner en el chat si querés. Hay un artículo que publicamos en Nueva Sociedad, pero no es exactamente sobre eso, que se llama, ahí lo pongo, pero de ahí pueden derivar. Europa sigue siendo cristiana, discute un poco, es un sociólogo de la religión. Bueno, pero pará, y porque si vamos a estar en tiempo, yo meto la última cortita y la sumamos al coso, ahí redondeamos. Leí en una nota en el diario de la capital de Rosario, yo soy de allá, que dijiste que vos veías como un tapón a la emergencia de una fuerza de alt-right dura acá en Argentina, la presencia de Patricia Bullrich, porque de algún modo decía que te puede hacer de paraguas entre centro-derecha, derecha, liberalismo, etc. ¿Eso es así? ¿Lo interpreté mal? ¿Cómo lo ves? Etcétera. Listo, anda con las tres. Bárbaro. Empiezo por esa última, si querés. Bueno. El problema de sacar un libro es que los periodistas, yo soy periodista también, después yo escribí sobre, como decía, algunos intereses personales en armar un mapa de estas derechas culturales, político-culturales, y es verdad que después te entrevistan y tenés que aparecer como un analista político de la coyuntura electoral y demás, y la verdad que ahí lo de Bullrich, yo lo pensaba, lo de Patricia Bullrich, por las entrevistas que hice a jóvenes libertarios que no están tanto en el libro, porque después el libro se volvió más global y no tanto sobre libertarios en Argentina, queda para otro trabajo. Me parece que es la única figura del PRO que es popular en esos espacios que están, llamémosle así, a la derecha del PRO. Y la pregunta que yo tenía era si se podía pensar esto en clave española, decir, bueno, en España decían que no había derecha a la derecha del Partido Popular, o estaba todo ahí, y en Argentina uno podría decir, bueno, el PRO en un país que tiende a polarizarse, la pregunta vale también, ¿es posible algo a la derecha del PRO? Y me parecía que eso todavía era una pregunta difícil de saber, pero
tenía la impresión de que Patricia Bullrich contiene, que si el PRO fuera solo gestión como haría Larreta, digamos, gestión y tratar de salir de cualquier definición ideológica. Tecnocracia, digamos. Tecnocracia, se amplía el espacio para algo a la derecha del PRO. Y la novedad me parecía era lo que decían antes, que la derecha, que aparece hoy como novedad en Argentina, una derecha que dice que es de derecha. Y me parece que eso incluso desde el lado del progresismo incomoda en la medida que el progresismo normalmente discute tratando de desenmascarar, diciendo a los macristas, vos sos de derecha, y todos los macristas dicen, no, yo no soy de derecha. Y vos le decís, sí, porque vos querés no sé qué, privatizar no sé qué, y sos neoliberal, y te dicen, no, yo no soy neoliberal. No. Como que hay todo el tiempo un juego así, ¿no? De tratar de correr el velo. En cambio estos te dicen, sí, soy de derecha, no quiero justicia social, la justicia social es una mierda, el capitalismo mucho mejor que cualquier otra cosa. En Argentina casi nadie, me parecía interesante pensar por qué defender un capitalismo radical en el sentido con todas sus consecuencias, incluso en términos de desigualdad, empezaba a ser transgresor, ¿no? Digo, Alzogaray podía ser cualquier cosa, pero yo creo que no transgresor, o sea, por lo menos no en este sentido. Se lo veía más bien como parte como del poder, así era visto, ¿no? Entonces me parece que hoy me interesaba esto, de por qué aparece este discurso como defender el capitalismo como algo transgresor. Quizá tiene que ver efectivamente con esa difusión de keynesianismo de sentido común. Y me parecía que Patricia Bullrich está jugando ese papel de tratar de ser como un tapón para que le surjan cosas al PRO por derecha de manera medio explícita, decir, bueno, reunirse con gente y demás, y con características que creo que tiene estas derechas por momentos, por lo menos en algunos países, que puede tener un grupo gay que la apoya, ella misma apoyar el matrimonio igualitario o el aborto, pero a su vez como la mano dura en términos de seguridad, y jugar ahí, que no es una figura conservadora, no sé, religiosa y demás, sino que juega en estos terrenos complejos que para mí tiene, y ahí paso lo de la derecha alternativa, pero entonces eso me parecía, no sé. También es verdad que si el PRO se bullriza demasiado, quizás pierda, que le pasó al Partido Popular en España, que se quiso atacarle tantos votos a Vox, que después perdió el centro un poco, ¿no? Y bueno, entonces ahí también me parece que es un riesgo, y ahí en todo caso el PRO verá cómo equilibra, ¿no? Para jugar en todos los terrenos, pero me parece que si Patricia Bullrich funciona como un tapón. Obviamente, igual creo que los problemas del libertarismo, llamémosle así hoy, para construir una alternativa también hay más problemas aparte de Bullrich, que las divisiones, los personalismos, las facciones, digo, también es un espacio muy... De que algunos se van a morir por tomar dióxido de cloro también. Claro, el dióxido de cloro, las peleas internas personales, ¿no? Me parece que hay ahí quizás algo que en la izquierda era bastante habitual, que eran los grupos y demás que se enfrentaban por cosas que parecían muy importantes adentro y afuera no se las ve como tan fundamentales. Sobre la derecha alternativa, bueno, yo en el libro trato de... Derecha alternativa es un término que en realidad tampoco es que tiene unas fronteras. En Estados Unidos empezó con Richard Spencer y otro que más bien desde un lado de extrema derecha filonazi, y después Hillary Clinton lo popularizó el término porque dijo el Partido Republicano ya no es lo que era, sino que ahora está capturado por la derecha alternativa. Yo creo que es interesante el término, pero en un sentido para mencionar un montón de cosas que no son asimilables por el conservadurismo más tradicional, digamos, o las derechas tradicionales, y entonces uno lo mete ahí. Milo Yiannopoulos, volviendo a él, que es bastante creativo con las definiciones, dijo que la derecha alternativa son conservadores que no tienen nada que conservar. Quizás en esa frase un poco ocurrente resida algo, ¿no? Porque Trump claramente no conservó nada, o sea, todas las reglas no escritas, de la política norteamericana las trató de patear, digamos. Entonces, es verdad que me parece que la derecha alternativa
no viene a conservar, sino más bien a patear el tablero. Creo que hay una dimensión nacionalista, anticosmopolita, en estos sectores, un repliegue y un coqueteo con extremas derechas más clásicas, ¿no? Tipo racistas, supremacistas y demás, aunque los discursos esos pueden, por ejemplo, todo esto que ahora se habla del relativismo, un tipo de relativismo cultural y demás, incluso sobre el tema racial, hay algunos supremacistas que dicen que en verdad no hay razas superiores, sino que lo que hay, que cada raza es superior en su entorno, y entonces se tiene que quedar ahí, básicamente, ¿no? Entonces, los negros no es que sean inferiores, son superiores en África. Entonces, es una posición anti-migración, pero no necesariamente habla de razas inferiores, pero el pasaje a eso está ahí, qué sé yo. Y toda esa, ahí me parece que toda esta idea del populismo de derecha, de jugar a construir pueblo desde la derecha, construir comunidad, digamos, una especie de reconstrucción de comunidades y de identidades nacionales, juegan ahí. También, como estas alt-right son medio locos, qué sé yo, por momentos tampoco es que se estabiliza eso necesariamente, ¿no? Entonces Steve Bannon también era como el fantasma de iba a crear la extrema derecha europea y después, qué sé yo, no sabés. O sea, también leí un artículo que creo que era medio liberal el que lo escribía, que también decía si no sobreestimamos también a ciertos personajes que se venden bien, y entonces de pronto Steve Bannon es como el fantasma que está construyendo la alt-right en el mundo y no sé qué, y después capaz lo ves y no sé si le da mucha bola tampoco, digo, en Europa, o si Marine Le Pen necesita de Steve Bannon, no sé, digo, también me parece que hay figuras pintorescas que podemos sobreestimar, ¿no? Ahí, para... La verdad que entre el poder corporativo y la hegemonía de la... No sé, o sea, sí creo que hay un capitalismo global difícil de no sé, como de reformar, digamos, qué sé yo, hoy. Entonces, sí, me parece que existe eso. Ahora, tampoco creo que es el comité central de las corporaciones que gobiernan el mundo, ni tampoco el progresismo que, obviamente el progresismo yo creo que se insertó, pero como creo que decía Alejandro, me parece que habría que ver hasta qué punto se insertó, por qué se insertó, y creo que también hay lógicas de mercado en eso, digamos, que no es solo una inserción política, decir, uy, ahora el progresismo se insertó en la universidad. Digo, no creo que la Universidad de Harvard ponga la materia de poscolonialismo solo porque hay una conspiración. Digo, también me parece que hay temas hasta de mercado, de formas de decir, no sé, habría que hacer una investigación ahí, seguro está hecha ya, pero... ¿Y qué rebeldía es la mía? No sé, bueno, yo, como decía antes, digamos, quizás soy una especie de izquierdista un poco escéptico de ciertas cosas y que trato de no ser necio en saber que hubo problemas y que habría que volver a discutir cuestiones, y por eso mencionaba al principio de la escuela austríaca, reconocía que hay temas en los que me parecía interesante lo que decían, digamos, me parece que hay problemas del socialismo real. El socialismo real tuvo millones de problemas, pero digo, en términos económicos, eh, eh, los problemas de la planificación económica en la izquierda se dejaron de discutir, salvo en ambientes quizás muy académicos, y no se discuten más, ¿no? Entonces me parece que por lo pronto habría que discutir, para volver a discutir esas cosas, digamos, ¿no? Entonces, rebelde, bueno, qué sé yo, el término rebelde es un poco, puede remitir a muchas cosas, ¿no? A un adolescente o a la política. Yo creo que en el título, obviamente es un título que la editorial tomó, como siempre suele pasar, que tenga cierto gancho para discutir otras cosas, ¿no? A veces si uno no lee el libro y dice solo la rebeldía se volvió a derecha, bueno, qué sé yo, o sea, lo que es claro para mí es que la transgresión, mi punto sería que hoy hay una derecha transgresora que antes no había de esta manera, digamos. No sé si la rebeldía se volvió derecha, pero eso hay. Y me parece que eso amerita pensarla, digamos, y pensar estas dinámicas, ¿no?
de esto de cómo se hace política hoy, que tiene que ver con la derecha y con todo, que eso, también con el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, a todos los que escucharon la charla, quiero que se queden con esto que dice Pablo, ¿no? El socialismo real estaba lleno de problemas y es muy importante lo que dijo la escuela austríaca. Nada más de eso. Todo lo demás se lo olvidan, por favor. No. Me van a citar solo eso y voy a quedar así con este título. Claro. Vayan a leer la escuela austríaca, dice Pablo Stefanoni. Exactamente. Lean a Hayek, lean a Mises y lean a... Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad que es súper interesante, creo que ha sido muy, muy nutritivo para todos. Alejandro, bueno, también muchas gracias. Bueno, fundamentalmente vos, Pablo, espero que se siga leyendo y vendiendo tu libro porque está muy interesante. Así que, bueno, si alguno quiere cerrar con algo... Yo te voy a pedir una comisión, Pablo, porque mucha gente me dice, me gustó, quiero leer el libro. Digo, un 15. Nosotros todas son relaciones de mercado para nosotros los liberales. Así que... Hagamos un canje. Yo digo, hay que leer a la escuela austríaca. Ahí va. Ustedes pueden recomendar leer el libro y hacemos una especie de canje No, yo creo que está bueno. Me parece que parte también de que no haya diálogo muchas veces tiene que ver con lo que uno imagina de los otros, ¿no? Es decir, como que un diálogo es solo, tiene que ser como empezar como una especie de boom, boom, ¿no? Y me parece que también está bien. Por eso decía lo de quizás que el diálogo intelectual a veces puede tener cierta autonomía respecto de... y salir un poco, no sé, está bueno, me parece... poder haber hablado de todo esto sin haber discutido, no sé, qué dijo Cristina hoy y qué respondió, no sé, Patricia Bullrich si respondió, no sé. Claro. Porque ahí ya como que todo se tiñe y de la política local, de la política de los últimos de la política de la última media hora, ¿no? Y todo lo que digas es usado en términos de esa polarización inmediata, ¿no? Entonces me parece que está bueno a veces descansar un poco de eso y poder discutir ideas o cosas saliendo un poco de eso, ¿no? Justamente, perdón, pero me traes una anécdota. Gustavo Lázari, que todo el mundo acá lo debe conocer, economista, Lacha, decía, me acuerdo, en algunas charlas, no sé, privadas o con amigos o con conocidos, hablaba sobre el prejuicio que algunos medios tenían sobre los economistas liberales. Y él decía, pero ¿sabes qué pasa? Una vez que vas al estudio y ven que sos un ser humano, que tenés dos patas, que tenés dos manos, ahí te pierden un poco el miedo. Y creo que pasa lo mismo desde nuestro lado, digamos. Una persona de izquierda, con una visión de izquierda, digamos, también es un ser humano, habla, piensa, escribe, analiza, tiene... Listo, hay que quitar un poco esta fobia, ¿no? Así que no. Qué buen título, Iván. Una persona de izquierda es un ser humano. Es muy bueno. Una vez Mirta Legrand le dijo a Marcelo Ramal, que era diputado por el Partido Obrero, le invitó al almuerzo y le dijo, usted no parece trotskista, porque él iba de saco, es un tipo que tiene un buen aspecto, digamos, no sé, medio pintón, qué sé yo, y fue con saco, bien, digamos, y hablaba como ser humano también, y le decía, usted no parece trotskista, ¿no? Entonces tenía que ver con eso, con lo que a veces... Es verdad que también esta cosa de la transgresión del alt-right es un estilo que quizá no permita este tipo de debates intelectuales, ¿no? Pero bueno, así que bueno, muchas gracias por la invitación en todo caso y por los que estaban escuchando. Bueno, a vos por venir, gracias Alejandro, saludos ahí a Mercedes Colombres, a Gustavo Matei Trejo, a Ramiro Cura, bueno, alumnos y bueno, amigos, así que también para todos ellos. Y muchas gracias a todos. Emanuel, en el servicio técnico, digamos, también muchas gracias por estar. Así que bueno, hasta luego, buenas tardes para todos. Esta charla va a estar subida a YouTube en algún momento de la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.